Esther, ¿cómo estás? Bueno, un gusto. ¿Cómo ha sido tu llegada? No, bueno, he disfrutado mucho, compartido con el público chileno, mucha asistencia a la presentación ayer acá en la feria, y siempre un gusto, ¿no? Tener la oportunidad de estos espacios de compartir con quienes me vienen leyendo, con quienes me escriben y me siguen en las redes sociales. Siempre es una oportunidad de intercambio. Excelente. Bueno, estábamos comentando acerca de entre los conceptos que tú en el debate de género, el debate feminista, has ido introduciendo, que son extraordinariamente interesantes para el debate. El concepto de cultura femicida, ¿cierto? Porque los datos que tú entregas en este estudio, ¿cierto?, del año 2010 al 2018, con las estadísticas que existen, habla de 4 muertes en América Latina de mujeres al día, o sea, es decir, una cada 6 horas. Eso es brutal, ¿cierto? Porque son mujeres asesinadas por hombres, ¿no? Hay un discurso del Estado respecto a eso que tú has calificado de cierto discurso mentiroso, ¿cierto? Y por otra parte tenemos esta realidad. ¿Y cuál sería la manera que tú ves? Porque hay abordaje, como tú explicaste en este libro, en el caso de Chile, la cosa penal y qué sé yo, pero ¿cuál es el abordaje al mismo tiempo que tú sugieres para enfocar este tema? Sí, sobre la problemática del femicidio, yo tengo varios años trabajando este tema, específicamente en 2 textos. El primero de ellos, Cultura femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina, y este libro, Femicidio y feminicidio en América Latina, y que justamente apuntan a visibilizar, y a partir del concepto de cultura femicida, cómo esta suele ser sociedades en las cuales se subvalora la vida de las mujeres, cómo la vida de las mujeres se considera sustituible, es decir, matan a una y no pasa nada porque hay muchas más, ¿no? Y hay toda una aceptación social y una permisividad de la ocurrencia de estos crímenes. Es decir, por supuesto, hay un agresor puntual que comete el femicidio, pero hay toda una sociedad que viene creando las condiciones para que eso ocurra. La naturalización de la violencia, lo normaliza, ¿no? la desestimación de las denuncias de las mujeres, de hechos de violencia, la saturación de la violencia hacia las mujeres a través de los medios de comunicación, es decir, en el cine, en las series, en las telenovelas, donde constantemente se agrede a las mujeres, y eso va creando un imaginario donde eso es algo normal y permitido y visto como un mecanismo resolutivo del conflicto, ¿no?, en las relaciones hombre-mujer. Entonces, además de eso, está la problemática estatal, ¿no? Y que es un elemento común en América Latina, donde los estados suelen, si bien la mayoría de los estados latinoamericanos ya han sancionado, ya han tipificado el delito como femicidio o feminicidio, según las diferencias en la región, pero se queda ahí, ¿no? Se queda en esa tipificación y no ha habido un desarrollo, una implementación de políticas públicas efectivas, eficientes para la atención de estos delitos. Y además de eso hay una tendencia a invisibilizar las razones, las motivaciones de estos crímenes. Muchos femicidios son simplemente tipificados, categorizados como asesinatos comunes, ¿no?, o producto de la delincuencia, o producto de otros conflictos de otra naturaleza, con lo cual, si tú no reconoces un asesinato sexista dirigido hacia la mujer como femicidio, eso por supuesto te presenta cifras menores del delito.
Eso en algunos misoginia, casos. ese tipo de cosas. Absolutamente, se invisibiliza la naturaleza sexista y misógina de esos crímenes. Y además de eso, otros países latinoamericanos, otros gobiernos latinoamericanos están explícitamente, no solamente minimizando las cifras, sino que muchas de ellas ni siquiera las muestran desde hace varios años, no las publican. No hay estadísticas de estos delitos en algunos países. Entonces eso hace más grave aún, porque si no hay unas estadísticas a las cuales podamos acceder, donde podamos ver las características de estos crímenes, no se les puede atender y no se pueden crear las políticas y los mecanismos necesarios para su atención y erradicación. Hay un concepto que está asociado a esto y tiene que ver con el ámbito de la cultura, el cine, que tú has identificado, esto de la violencia estética. ¿Cómo la puedes explicar tú? Sí, la violencia estética básicamente es ese conjunto de discursos, representaciones, narrativas, prácticas, pero también de instituciones sociales como la familia, como los medios de comunicación, como el ámbito educativo, entre otras, que de alguna forma crean las condiciones y presionan a las mujeres para responder al canon de belleza, ¿no? A esos ideales de belleza. Y lo hace a través de distintas formas, de forma quizás indirecta, es decir, asociando la necesidad de responder al canon de belleza porque eso garantiza feminidad y porque es algo que se asume como algo natural de las mujeres, pero también lo hace de forma directa y de forma explícita y violenta, como es a través de la descalificación, a través de la discriminación, a través de la ridiculización de las mujeres que no responden al canon de belleza, ¿no? Son el estereotipo de la fea y que está muy instalado en el cine, en las series, en las telenovelas, ¿no? El ideal de la mujer, de la belleza, es esa mujer joven, muy femenina, muy delgada y sobre todo blanca. Y eso, por eso hablo de que la violencia estética se sustenta en 4 grandes premisas, que es el sexismo, el racismo, la gordofobia y la gerontofobia. Perfecto. Respecto a esta situación de las mujeres producto del sistema, producto de la economía, estos conflictos que se dan, que van deteriorando a la familia, y muchas veces estos son motivos de crisis, la soledad de las mujeres, ¿cómo ves tú eso? Con relación a lo que ocurre hoy día, esto que la mujer se haga cargo de grupos familiares enteros, se ve abandonada, debe criar los hijos, que era algo que no se veía antes. Bueno, digamos que en general, por supuesto con las variantes de cada país en América Latina, pero América Latina suele ser un país muy maternocéntrico, es decir, donde las mujeres suelen ser quienes están a cargo de los hogares, suelen ser y sobre todo además en los sectores populares, hogares monoparentales, es decir, donde son las mujeres las que están a cargo no solamente de la crianza y el cuidado, sino también del sostenimiento económico de esas familias. Y tiene que ver también con esos procesos de socialización, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Y donde se insiste, todavía está muy presente en esa narrativa y en esas crianzas, la idea de que la crianza, el cuidado, los roles del hogar son una responsabilidad exclusiva de las mujeres, ¿no? Entonces eso crea las condiciones para muchos niños, adolescentes y por supuesto hombres reproduzcan a lo largo de la vida el desentendimiento, digamos, el correrse, ¿no?, de esas actividades porque se consideran cosas de mujeres, ¿no? ¿Cuánto dedican aún en la actualidad los hombres al cuidado de los hijos, a la realización de limpieza, a la distribución de tareas, a la cocina en los hogares? Por supuesto, cada vez más hay hombres participando en esas actividades que son parte también del sostenimiento de su propia vida, pero sigue recayendo en mayor medida sobre las mujeres. Nuestras sociedades no han logrado, ¿no?, desarrollar mecanismos culturales, porque aquí la particularidad de esta problemática es cultural, de desarrollar nuevos mecanismos de socialización, de la educación, de la integración equitativa de hombres y mujeres en las dinámicas y en los procesos de desarrollo y sostenimiento de quienes conforman la familia. Entonces seguimos siendo sociedades muy desiguales y sobre todo donde las mujeres tienen una carga superior y ahí sigue existiendo un confinamiento de las mujeres en estas tareas de cuidado y servicio. Me gustaría abordar 2 temas que yo creo que obviamente van de la mano, que tienen que ver con los grupos de odio, ¿no es verdad?, por el tema racismo, y todo esto que está pasando con la migración. Porque, por ejemplo, en Chile ahora acaban de aprobar una ley
para expulsar migrantes, tiene que ver con esto, con la migración, que personas que no tengan documentación. Yo, independientemente que eso es algo que atenta contra todas las normas del derecho humano internacional, también es cierto que probablemente el policía, cuando se acerque a pedirle los papeles a una persona, va a preocuparse, no se lo va a pedir a una persona con apariencia nórdica, yo estoy seguro que no. Va a discriminar, digamos, también en esa petición que hace, porque nosotros lo hemos visto. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación? Porque todo esto que tú me hablas, me quedé como muy pensativo en esto de la mujer, en un momento me puse a pensar, ¿qué pasa llegar, imagínate, mujer, vieja, afrodescendiente, gordita, o sea, todo mal, en el fondo, sí, todo está contra ti. Entonces, de la misma manera, ¿cómo se estigmatiza a las personas y esto va a tener consecuencias legales que van a destruir familias, ¿no? Sí, absolutamente peligroso, es un factor de riesgo cuando los estados asumen políticas, prácticas y leyes que contribuyen a la estigmatización de sectores de la población. Porque cuando estas políticas antimigración suelen siempre tener un foco, un sustrato clasista, sexista y racista. Porque quienes van a experimentar, digamos, el control, la represión institucional, van a ser los cuerpos, tanto de hombres como mujeres, que dejan en evidencia, ¿no?, su precariedad económica y sobre todo su pertenencia étnico-racial. Como bien lo decías, o sea, son pocas las posibilidades de que ese control migratorio, de esa represión se ejerza sobre los migrantes que siempre han sido muy bien aceptados y recibidos en los países latinoamericanos, que son los europeos o los norteamericanos, a quienes se les abren las puertas, ¿no?, sin ningún tipo de restricción o control. Pero esta sí suele ser muy fuerte, muy restrictiva sobre los cuerpos con características indígenas, con facciones indígenas y sobre todo con la población negra, inmigrante, sea haitiana, que es un tema álgido, en particular acá en Chile, donde siempre ha habido no solamente a nivel institucional, sino también social, un estigma muy marcado sobre la población haitiana, y mucho rechazo y prácticas que no solamente tienen manifestaciones en la vida cotidiana a través del lenguaje y de las dinámicas relacionales en la vida cotidiana, sino de agresiones incluso físicas y que han llegado a la muerte, pero que también se van a ejercer sobre cuerpos migrantes colombianos, venezolanos racializados. Y un ejemplo, por ejemplo, que en una visita que yo estoy haciendo para una actividad cultural, yo tuve que solicitar una visa para esta actividad de la feria, solicitar una visa y me enfrenté, ¿no?, a restricciones y a la aprobación de esa visa. O sea, fue un proceso agotador, extenuante para solicitar esa visa. Entonces, ven una actividad cultural que propuesta por el mismo Chile, pero no es lo mismo las condiciones de, por ejemplo, otros invitados blancos, hombres, que una mujer racializada. Entonces, imagínense, aún teniendo, digamos, las posibilidades que tengo yo porque trabajo estos temas, porque escribo sobre estos temas, cómo va a ser la recepción, cuál va a ser el trato, cómo va a ser ese abordaje de estas políticas, la implementación de estas políticas sobre mujeres migrantes que vienen en la mayoría de los casos huyendo de condiciones absolutamente de precariedad, de violencia, de vulnerabilidad en sus países de orígenes, para enfrentarse a no solamente a estos prejuicios, estos estigmas muy instalados, ¿no?, por parte en el imaginario social, sino además esto se suma la estigmatización y la represión estatal. Entonces eso contribuye en muchos casos a la habilitación y a la profundización de esa violencia, de esa forma de discriminación en los diferentes espacios que se hacen vida. Funciona como te doy permiso de rechazarlos, te doy permiso de discriminarlos, entonces la agresión se magnifica. Y a todos estos factores que estamos hablando, racismo, gordofobia, gerontofobia, en fin,
¿Se suma la porafobia, se suma este pánico a la pobreza? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sería otro componente importante? Porque tampoco también depende del sector social de donde venga la persona, también el trato que van a tener. Sí, no, por supuesto que quienes tienen la posibilidad de migrar, ¿no? Con formación académica, con recursos económicos, con posibilidad incluso de inversión, no hay resistencias, no hay restricciones para su incorporación en un país en términos de acceso, de ingreso, ¿no? Directo, pero también la receptividad social, ¿no? Cómo son vistos por la sociedad en general es otra. La idea de que no, bueno, es que vienen a invertir, vienen a traer conocimiento, vienen a traer cultura, ¿no? Pero justamente la población con menos recursos siempre es vista como aquella que va a extraer, ¿no? Cuando justamente la particularidad que tiene los procesos migratorios, y sobre todo en América Latina, es que esta población pobre no logra extraer nada, no llega a los países a quitar, sino justamente es la población que está más expuesta a la explotación y a la vulneración de sus derechos, incluso en ese proceso de empleabilidad, muchas veces mano de obra barata ser explotada, muchas veces en condición de ilegalidad, en algunos casos población racializada en condiciones de casi esclavitud moderna, las mujeres en riesgo y al borde, ¿no? Al margen, expuestas a la vulnerabilidad de las redes de trata y explotación sexual. Entonces la represión estatal en estos casos contribuye a la estigmatización, a la criminalización de la racialidad y también de la pobreza, y por supuesto aumenta la vulnerabilidad de estas personas. Hay un problema que está dando vuelta en Chile de una manera fuerte por primera vez, pues Chile más bien era una sociedad cerrada, entonces cuando partieron las migraciones fue un cambio de cultura total. Llegó aparejado la delincuencia, la gente dice, bueno, migrante igual delincuente, y esa confusión es bien injusta y bien dramática en resultado. Y empiezan a aparecer grupos que se empiezan a hacer cargo de esto como salvadores de la patria, ¿no? Y estoy pensando en todas estas investigaciones que has hecho tú acerca de los grupos de odio en Estados Unidos y en otras partes, que llama mucho la atención, porque como te han conversado muchas personas, pareciera que el Ku Klux Klan es una cosa del pasado. Y sin embargo vemos estas fuerzas, digamos, negadoras de las personas, negadoras de la vida, que están aumentando. ¿Qué nos puedes decir de eso tú? ¿Qué pasa con esto? Sí, en el caso, yo he trabajado específicamente en los grupos de odio, los delitos de odio en Estados Unidos, específicamente en el ejercicio, ¿no? De esas violencias contra la población negra, la población afrodescendiente, y cómo esta se articula además con la brutalidad policial, ¿no? Ejercida desde ese estado, porque siempre esas violencias ejercida por esos grupos, digamos, independientes, sociales, grupales, termina articulándose o termina alimentando, se alimentan mutuamente con esa represión estatal. Pero justamente suelen ser grupos que se conforman bajo la idea de que se sienten amenazados, ¿no? Y generalmente la amenaza es la idea de la diversidad, la idea de la resistencia a la transformación social, la idea de que, bueno, vienen otros diferentes, y en el caso, por supuesto, de Estados Unidos, no es que llegan, sino es la población propia. Y por supuesto esto empeora cuando hablamos del caso de migrantes, porque es la idea de que, bueno, los que vienen son peligrosos, son una amenaza, vienen no solamente a apropiarse de nuestros recursos o de nuestras posesiones, sino además la idea de que vienen a cambiar las características no solamente de nuestras interacciones de nuestra sociedad, sino hasta de nuestra pigmentación, de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestra racialidad, sobre todo muy presente en estos países que tienen muy arraigada el imaginario y la sobrevaloración de la blanquitud como herencia, ¿no? Étnico-racial, y que desestiman, por supuesto, y que desprecian esa herencia que tenemos en todos los países latinoamericanos, esa herencia indígena, esa herencia afrodescendiente. Pero hay mucho también de eso, de temor a la interracialidad, del aumento, ¿no? de la diversidad en la población. Estaba viendo la hora. Respecto de cómo tú ves, ¿cuál debería ser el rol del Estado para enfocar estos temas que no sean solamente la criminalización, la penalización, la exclusión? ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto a este tema? Sí, bueno, en particular,
con el tema de la migración no es un tema que he desarrollado tanto como los otros, como para darte una dimensión de cómo o hasta a dónde debería orientarse una política pública, pero sí creo que un recurso fundamental, una herramienta a la que deben recurrir los estados para trabajar esto de forma que no contribuya a la profundización de violencias y de formas de discriminación sexista, racista y clasista, es recurrir a categorías como la interseccionalidad, que es un concepto introducido por una mujer negra norteamericana, Kimberly Crenshaw, que justamente apunta a visibilizar y a decir lo que viven las mujeres no es solamente por mujeres, lo que viven los negros no es solo por negros, lo que se vive por clase no es solo por clase, sino que todas estas categorías suelen articularse, suelen integrarse, y es importante ver el panorama completo. Lo que vive una mujer no solamente es por mujer, sino por mujer negra y precarizada. Entonces, entender e incorporar este concepto al análisis, al desarrollo, a la comprensión de la problemática y al desarrollo de políticas públicas para su atención, contribuye a tener otra mirada no criminalizante, no estigmatizante, y que por supuesto que vaya en consonancia a la garantía de derechos humanos. Voy a volver un poquito al feminismo, porque la comprensión que existe en las personas de lo que es el feminismo, mucha gente dice como el embrismo, ¿no? O sea, se da vuelta la mano, pero el feminismo tampoco es una sola posición. ¿Cómo has visto tú este tránsito que ha habido? Estoy pensando de la Simone de Beauvoir, la Judith Butler, a lo que es, por ejemplo, la Esther Pineda. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las incorporaciones? ¿Hay un solo feminismo? Por supuesto que no hay un solo feminismo. Hay, digamos, el feminismo tiene distintas facciones, distintas corrientes, distintas perspectivas. Creo que ninguna de nosotras tiene la respuesta a todo. Son aportes, ¿no?, que se van generando y que van a depender también de nuestras sociedades, de nuestra época, de nuestras particularidades culturales. Pero, digamos, algo, y con lo que yo he sido siempre muy crítica, es que durante mucho tiempo el feminismo y la perspectiva feminista que había en la sociedad y que se consumía, sobre todo lo que más se leía y se consumía en América Latina, es justamente el feminismo europeo y norteamericano. Y si bien ha sido una herramienta para entender muchas cosas y para identificarnos, para reconocernos en ese proceso, hay muchas cosas sobre las que no nos habla. Hay muchas cosas que no podemos trasladar, hay muchas cosas sobre las que no tenemos respuesta, y justamente por eso siempre insisto en la necesidad y la importancia de un feminismo latinoamericano, de pensar y desarrollar categorías desde nuestra experiencia y en respuesta a nuestra experiencia. Ese es mi enfoque en particular y mi interés, ¿no?, en que sea mi aporte, pensarnos a nosotras y proporcionar herramientas a partir de esas particularidades que tenemos. Sobre todo porque en América Latina somos sociedades que, por supuesto, las mujeres vivimos la opresión, las desigualdades, las formas de violencia sexista, machista, misógina, pero es importante tener en cuenta que el gran factor que nos diferencia de sociedades europeas, de sociedades norteamericanas, es cómo también, como mujeres, tenemos diferencias, y por eso la importancia de estos enfoques. Como mujeres no todas vivimos esta opresión de la misma manera, sobre todo en sociedades sociedades latinoamericanas, donde existe una cantidad importante de mujeres indígenas, de mujeres afro y de mujeres, sobre todo, una gran cantidad, una gran masa de mujeres latinoamericanas precarizadas por las dinámicas, como lo comentábamos al inicio, de sociedades monoparentales, de sociedades donde no existe la corresponsabilidad, de sociedades racistas. Entonces, por supuesto que profundiza y da una experiencia distinta a la experiencia que puedan tener una mujer en París, una mujer blanca de clase media en los Estados Unidos. Otro concepto que tú introduces, que son bastante potentes, tiene que ver con el endorracismo. ¿Cómo es eso? Explícanos, por favor. Sí, el endorracismo es justamente una categoría que he desarrollado para explicar un poco las consecuencias, ¿no?, el impacto psicológico que tiene el racismo en la vida de las personas racializadas. Porque esas formas de discriminación, de estigmatización, de desigualdad, ¿a qué apuntan? Insisten siempre en decirnos que las personas racializadas, por el hecho de ser racializadas, sea indígena o sea afro, tienes menores capacidades intelectuales, tienes menores capacidades o condiciones éticas,
tienes mayor capacidad productiva y física porque, ¿no?, tienes una condición en la que históricamente se nos deshumanizaron para esa explotación. Se insiste en la idea de que somos un grupo social, por supuesto, menos atractivo porque somos racializados y el ideal de belleza es lo blanco. Entonces, todos estos imaginarios en los que se considera que somos menos, que somos inferiores, que tenemos menor valor social, relacional, también la persona que vive el racismo los va internalizando, porque crece, se desarrolla en una sociedad que le dice que es todo lo malo, que le dice que es lo peor, ¿no?, de la sociedad, y lo va internalizando, se va convenciendo, pero el problema es si lo va reproduciendo sobre sí mismo y sobre su grupo social. Entonces hay un rechazo. El endorracismo es básicamente ese autorrechazo, ese autodesprecio, producto, ¿no?, de todo eso del racismo que durante mucho tiempo nos han dicho. Entonces es asumir, sí, verdad que como grupo racializado no somos atractivos, no, a lo mejor de verdad que no soy muy inteligente, no, de verdad que a lo mejor mis capacidades no son las mismas, pero todo eso esconde, digamos, toda esa estructura que genera el racismo, que genera expulsión del ámbito educativo. No es que la población afro sea menos inteligente, sino que el racismo expulsa a la población afro constantemente, no solamente en las políticas de ingreso o económicas a la educación, sino en las mismas dinámicas cotidianas del trato diferenciado de docentes, de la relación con compañeros, como el acceso al trabajo es otro, ¿no? Las posibilidades siempre, la confinación de la población racializada al empleo precario económicamente y subestimado y desestimado socialmente. Entonces hay un trasfondo a todo eso, pero sí el imaginario, lo que nos muestran y lo que nos dicen es que es porque es un problema nuestro como grupo social, que tenemos menos capacidades, que somos inferiores, que somos menos inteligentes. Por supuesto lo asumes, lo reproduces sobre ti mismo, sobre tu grupo, y lleva de alguna forma a intentar ocultar su herencia étnico-racial, intentar modificar su apariencia para acercarse un poco a esa expectativa de la blanquitud, y también a conformarse, ¿no?, a validar estas nociones que tenemos, y esto contribuye a impedir y a limitar la resistencia y la organización de la población racializada. Un ejemplo que siempre pongo y que es muy común, sobre todo en las mujeres racializadas, es que si constantemente y durante toda tu vida te están diciendo que tu piel es fea, que tu cabello rizado no es adecuado, que se ve sucio, descuidado, y lo vemos todavía en las redes sociales, alguien comenta cuando aparece una mujer con un afro, cuando te dicen que la belleza es algo que no se parece a ti, no solamente te lo dicen en las interacciones, sino que es lo único que ves en los medios. Entonces, por supuesto, eso lleva y crea las condiciones para que las mujeres racializadas rechacen su propia imagen, y ahí se articula con la violencia estética. Entonces hay la necesidad de, bueno, me aliso el cabello, con productos además que son muy lesivos y riesgosos para la salud de las mujeres, realizarse modificaciones estéticas que minimicen las características negras, ¿no?, de las facciones y de esa herencia, ¿no?, un poco para mimetizarte y, ¿no?, en búsqueda de esa aceptación y validación, pero es producto y siempre consecuencia del racismo. De este reflejo, claro. Cuando tú te refieres, porque me llamó mucho la atención, habla en un momento de la hipersexualidad de las jóvenes afrodescendientes. ¿Cómo es ese fenómeno? Porque no habla de todas las jóvenes, habla de... La hipersexualización. Sí. En realidad, digamos, en nuestras sociedades todas las mujeres estamos siempre como en riesgo de ser hipersexualizadas y concebidas, ser vistas como objetos, ¿no?, objetos de consumo. Pero esto se suele profundizar en el caso de las mujeres racializadas, específicamente de las mujeres negras, las mujeres afro, porque esa herencia colonial, durante el periodo colonial, las mujeres negras, las mujeres africanas fueron estrictamente convertidas en objeto al punto de que eran vendidas, que eran intercambiadas, y cuando eran compradas como esclavas eran colocadas en posiciones explícitamente de explotación para el trabajo, en las casas, en las plantaciones, pero también explotación sexual, a través de las violaciones de los esclavistas, pero también de la explotación sexual en burdeles y el disfrute de todo aquel que deseara. Entonces, esto creó las condiciones para la construcción de
del estereotipo de las negras calientes, de las negras hipersexuales, y que también se reproducen en el caso de los hombres negros, ¿no? Esa idea de los hombres negros con un apetito sexual superior o exagerado frente a otros hombres. Entonces hay una hipersexualización y una estereotipación de la población afro, y que lamentablemente persiste en nuestra sociedad aún en la actualidad. La asociación de las mujeres negras a la a ideas sexuales, a la idea de objeto, a la exotización, ¿no? Vista como es exótica, ¿no? Pero vista como un objeto a consumir. Y la asociación y la reproducción de imaginarios también alimentados por la pornografía, por los medios de comunicación, entre otros. Y que por supuesto esto contribuye a diferentes situaciones sexistas y misóginas, como agresiones sexuales, acoso sexual en los espacios públicos, que suele ser más agresivo el acoso sexual hacia las mujeres afro en los espacios. Todas las mujeres viven acoso, pero sobre las mujeres afro suele ser muy explícito, muy directo y a veces muy agresivo. También las resistencias, ¿no? de las mujeres afro vistas como mujeres sí para el consumo sexual, pero no para la conformación de la familia, ¿no? Y la interracialidad, porque se ha alimentado producto del racismo justamente que la vinculación interracial no contribuye, ¿no? Esos imaginarios a mejorar la raza. Entonces se consume pero no se establece, ¿no? Una relación, y eso es parte de una expresión también de cibersexualización y del racismo en nuestra sociedad. Entiendo. Para ir concluyendo, Esther, tú exploraste el tema poético en Transgresoras, ¿no? ¿Podrías hablarnos de esa experiencia? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu participación en la poesía? ¿Cuál es la participación con la gente que trabajaste? Sí, bueno, en Transgresoras fue como mi primer trabajo de características poéticas. Es una antología en la que yo venía revisando el trabajo, los aportes de 10 mujeres poetas latinoamericanas de una perspectiva feminista, y hablo en este libro de sus historias de vida, ¿no? Hago un perfil, un recorrido, y rescato algunos de sus poemas con una amplia introducción de los orígenes, ¿no? de la poesía feminista latinoamericana. Pero después de este trabajo, también he desarrollado más mi propio trabajo poético en 2 libros, Resentida y el más reciente, Cuando me rompo, escribo poesía, y que es una poesía que apunta, por supuesto, desde otro lugar, pero también a tocar estos temas que vengo trabajando desde la teoría. Escribo mucho sobre los femicidios, sobre la violencia contra la mujer, sobre el racismo, sobre la brutalidad policial, sobre la precarización de la población, esa violencia política y estatal también que se ejerce a través de la precarización de la población, de su confinamiento. Es decir, he venido trabajando estos temas desde distintas narrativas, pero que siempre apuntan, ¿no? A problematizar sobre esto, y lo digo en un poema: de qué más puedo escribir si no es de esto que me oprime. Entonces apunta a eso, a visibilizar también desde lo poético sobre las formas de discriminación y violencia que nos siguen atravesando. ¿Y vas a seguir explorando en ambos ámbitos creativos? Sí, investigación, poesía. Sí. Mira, fantástico. Así que tenemos que esperar lo que se viene ahora. Sí, muchas gracias, Esther. Gracias a ti. Un tremendo placer. Un gusto compartir contigo. Así que muchas gracias.